Incoming transmission. De Star Trek Colombia, buenos días o tardes, noches, depende del lugar del mundo donde se encuentren. Hoy abrimos las frecuencias de comunicación porque tenemos otra noche de podcast. Y esta vez ya que pasaron unos cuantos días del final de temporada de Picard, pues vamos a hablar de eso. La segunda temporada de Picard, que nos ha parecido, mejoró, empeoró, algunos daticos, curiosidades, bueno, ya saben cómo es nuestra dinámica. Entonces, pues comencemos con los saludos. En principio, desde la silla de mando, el capitán Juan Pablo Solano. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Trekkers de Latinoamérica. Espero que estén emocionados, contentos con todo el material de Star Trek que esté saliendo. Y pues para nosotros es un placer estar aquí reunidos y conversar de lo que nos gusta. Al otro lado, con las camisas amarillas, no mentiras, camisas rojas. Roja. Tenemos a los señores Vázquez. Juan Manuel primero, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Pues un placer compartir con ustedes este espacio para conversar sobre Picard, sobre esta nueva temporada. Esperemos a ver qué sale en la discusión. Y Diego, que hace ratico estaba perdido por, no sé, estar trabajando en el núcleo tal vez. ¿Cómo estás? Misiones externas, tal vez. No, me alegra mucho volver, poder seguir tratando los temas de Star Trek, hablar de esta temporada de Picard, que pues realmente pues creo que da mucho de qué hablar, sienta bases para un buen podcast, entonces pues esperemos que sea muy satisfactorio para todos. Pero felicitaciones, tenemos un camisa roja que va en Away Team y regresa para integrarse de nuevo. Sí, ahorita me han tocado unas misiones externas a Suacha. Alguien diría que está en el borde de la zona neutral. Las tierras baldías también es peligroso por allá. En zonas de difícil transporte, fallan las frecuencias. Sí. Toca ir en lanzaderas, necesariamente. Ok. Bueno, tenía uno un poco más de esperanza a esta temporada, ya que después de la primera, que fue francamente muy criticada por nosotros los fans más acérrimos, esperamos que esa temporada subiera un poquito más. Se nos subió el hype, un poco las ganas de verla, por la inclusión de dos personajes clásicos de TNG. Uno, Guinan, que lo hizo prácticamente semanas después del final de la primera temporada, y luego a John DeLines, que es el archifamoso Q. Entonces, al saber que estaba Q, uno sabe, en TNG uno sabía que era un buen capítulo, un excelente capítulo, y en DS9, en Voyager, cuando aparecía Q. Entonces, esto auguraba que iba a ser una mejor temporada que la primera. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con no sé, un pequeño, así muy rápido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y ahí sí ya entramos tal vez en temas más puntuales. Bueno, empezó excelente, empezó espectacular, empezó de una forma que yo decía, wow. Me gustó, sí, pero pues digamos es un sí no muy eufórico. Chévere, tiene cosas interesantes. Me parece que por lo menos al principio hubo una mejoría sobre la primera temporada. Y bueno, digamos que no la terminaron mal, aunque yo pensaría como en cierta forma que hay muchas cosas que uno no podría tomarse entre comillas literal. Hay cosas como que pasan en la serie que, bueno, de pronto lo ampliaré más adelante, que son como muy simbólicas y que, pues no sé, como que hay unas pequeñas inconsistencias ahí. Sí, a mí me parece que la temporada, como dice Juanma, empieza muy bien, empieza, digamos, con un espíritu muy tricky que de pronto está como trayendo elementos de vuelta, naves, eh, pues digamos las tomas o el estilo de las tripulaciones, el puente, que pues eso no había aparecido para nada en la temporada uno, entonces digamos que eso fue algo muy positivo y la trama también empieza como muy atrapante. Sin embargo, pues la serie tiene un bajón, ahí, para mí hay varios capítulos que sobran.
completos, o sea que no aportan absolutamente nada al hilo que quieren llevar. Y el final es bueno, pero pudo haber sido bastante mejor. O sea, yo siento que ese final también, para mí se quedó un poco corto. Entonces, pues a mí sí me parece que es mejor temporada que la primera, porque la primera también había empezado con algo interesante, pero después como que no supieron qué hacer, y en esta lo arreglaron un poco, pero les faltó. Y creo que de pronto a Picard no le está funcionando el formato de una historia en 10 capítulos, porque creo que esta historia se podía haber contado en 4. Tal cual, eso es lo que iba a decir. Pues le metes copia y pega. Comienza bien, tiene un bajón. Lo que pasa es que había muy poca historia, tal vez, para lo que quisieron contar. Con 4, 6 episodios, los 3 primeros, los 3 últimos, hubiera sido más que suficiente. Y entrando un poquito al terreno de más adelante lo hablaremos, es que le dedicaron demasiado tiempo al tema del trauma de Picard. Pues a ver, a mí me gustó y concuerdo con Juan Manuel. Realmente la frase es así. Es un sí, pero no es un sí, yupi, bravo. Es sí, me gustó. ¿Y te gustó más que la primera? Sí, me gustó más que la primera. Pero bueno, ya que estamos empezando a tocar los temas ahí como claves, yo creo que estamos abusando demasiado de los clichés. Y un cliché ahora en general es un personaje roto, un personaje atormentado, un personaje imperfecto que tiene traumas, que tiene problemas. Y entonces, durante 7 temporadas de 27 episodios cada temporada, no le conocimos mayores traumas a Picard con su mamá. Y durante 4 películas tampoco les conocimos mayores traumas a Picard con su mamá. Y ahora resulta que hay un trauma impresionante. El tipo está súper traumado con la mamá. Y le gastan a eso, no sé, muchísimo tiempo en pantalla. No sé cuánto tiempo le gastan en pantalla, desde el primer episodio, incluso hasta el último episodio. Todavía hay referencias pues al tema del trauma de Picard con su mamá, cosa que no habíamos escuchado mencionar en ninguno de los capítulos anteriores. Y el problema un poco con eso es que, y tal vez Juan iba para allá y ahorita o me reafirma o me contradice, es que crean inconsistencias en el canon. Así como, o sea, todo es canon. Discovery es canon, Picard es canon, todo es canon. Pero hay cosas que le quitan consistencia y coherencia al canon. La media hermana de Spock, de la que nunca escuchamos hablar, crea una situación de inconsistencia, de falta de coherencia en el canon, precisamente porque nunca habíamos escuchado de ella. La ausencia del hermano de Picard, de Robert, el hermano de Picard, Robert, sí. sí, le crea inconsistencia en la historia, crea como una falta de coherencia. ¿Dónde estaba el hermano en todos esos sucesos tan importantes y tan traumáticos de la vida? Y lo hubieran podido arreglar con 2 frases. Recuerda que Robert está en el internado en Suiza y por eso no nos puede acompañar. Y uno dice, listo, ya. Y con 2 frases se arregla. Entonces, a veces crean personajes con trauma, con complejos, rotos, fracturados, porque eso se considera buena escritura, pero en el fondo lo que esconde es una escritura perezosa y yo no sé hasta qué punto hemos bajado las expectativas y nos estamos empezando a acostumbrar a un tipo de escritura que no tiene la coherencia y la consistencia suficiente que necesitan contar esas historias, en donde se dan muchas vueltas, donde se alargan innecesariamente las cosas y a veces no hay necesidad de alargarla. O sea, una miniserie de 4 capítulos es un formato válido y hubieran podido contar toda la historia en 4 capítulos y hubiera sido excelente. Incoming transmission. ¿Cómo estás? Para volver a comenzar desde cero. Bien, ¿hace rato empezaron o qué? No, hace unos minuticos, estábamos en las primeras impresiones, entonces
tú puedes dar tu primera impresión en general de cómo te pareció la serie y ahorita empezamos en el detalle. Estábamos diciendo que a todos nos encantó cómo empezó, que al final hay un bajón, que la serie, que en la mitad hay un bajón y decae, y que después mejora un poco como cierra comparado con la primera temporada. Esta cierra un poquitico mejor que la primera temporada, que nos gustó, pero tampoco es así como lo mejor que se ha hecho en la televisión en los últimos años. Pero pues no sé, no te quiero sesgar. ¿Cuál es tu opinión? No me quieres sesgar. No, ese es el consenso general. La verdad Dale, es que, dale, la dale, verdad es que inicia. como empezó, prometía ser algo espectacular, pero no sé, no lo supieron aprovechar los guiones, mi queja de siempre, los guiones, ¿sí? Entonces, enredaron la pita de una manera así como extraña y metieron el trauma de picar. Aburrido eso. Todos estábamos hablando de eso y yo estaba diciendo a veces que ese tipo de personajes tan fracturados se han vuelto tan cliché que todo el mundo los utiliza y a la larga esconden una escritura regular, una escritura que no tiene buen nivel. No tiene Eh, buen nivel y tergiversada. Hay veces que, o sea, como que no saben escribir bien lo que quieren expresar. Incluso un poquito está pasando también con Strange New Words, ¿sí? De pronto el discurso Con Pike, que, por ay, favor. que se podía haber dicho de una manera más clara y no enredando tanto la pita. Eso pasó mucho en Picar, ¿sí? O sea, yo decía, pero bueno, esto será problema de traducción o qué, porque unas frases como inconexas, como que esto qué quiere decir, porque la frase empieza con una cosa y termina con otra. ¿Mm? ¿No les pareció algo así extraño de entender algunas frases? Lo que dale, pasa no. es que hay muchas explicaciones de esas que después el capítulo, en entrevistas, las que hace Will Wheaton en su Ray Room, o en entrevistas que le hacen a medios de noticias Trek, entonces el director explica algo, el productor explica algo, los escritores explican algo. Si no se entendió dentro del capítulo, fue que no estuvo bien planteado, entonces no hay necesidad de explicar. Si lo que pasa es que Picard quería decir no sé qué, no sé qué, no, o sea, lo vieron eso dentro del diálogo y perfecto, pero explicar algo no tiene razón de ser. Sí, bueno, yo lo disfruté, como disfruto todo Star Trek, incluso todos que me parece bastante chistoso. Es como una cosa que acabas de poner ahí en la página de Star Trek Colombia, el Kung Fu Kirk. Eso es chistosísimo. ¿Qué tal que pusieran a Picar a hacer eso o a Pike? No tiene sentido. Pero no, yo lo disfruté, de todos modos lo disfruté, pero sí le ve uno muchas fallas que no deberían tener a estas alturas de la vida, a estas alturas de la vida cuando ya Star Trek pues tiene una trayectoria y se perdona al principio, pero ya ahora muchas cosas inconexas. ¿Mm? Bueno, Este, a ver, yo quiero que me expliquen el cuento de las guerras eugenésicas que eran bueno, en los 90 y ahora resulta que son Si, después del si 2024. quieres, ahorita, porque sí, es que la cronología de Star Trek cambió porque los años se fueron dando y algunas cosas que se suponía que existían en la cronología original no sucedieron. Pero si quieres empezamos en lo grueso de la serie y dejamos eso para el final, porque incluso en Strange New World lo mencionan, entonces si quieres lo dejamos para el final. no, pues no vamos a hablar de capítulo por capítulo cada uno de los 10 porque no tiene sentido. De pronto hay puntos importantes en la trama. Por ejemplo, pienso yo que entre el final de la primera temporada y el inicio de la esta, con todo el aluvión de críticas que pudo haber, que asumiría yo personalmente que no fueron las mejores en cuanto a la escritura, en cuanto al diseño de todo el asunto, arreglaron las cosas. No más hay que ver la escena al final de la primera temporada,
La flota copia y pega de Riker, que era la misma nave 63.000 veces. En esta primera escena, cuando la flota de la Federación va a enfrentar a la nave Borg, hay variedad de naves, hay muchas naves diferentes. Tú perfectamente reconoces a lo lejos un Galaxy, un Excelsior o un Sovereign. Algo tan sencillo como haber cambiado, haber puesto una flota más reconocible, incrementó la calidad del capítulo muchísimo. O sea, dejan atrás toda la riqueza que tiene la serie absurdamente. Entonces aquí ya han comenzado a recuperar algunas cositas que hacen que mejore un poquito y no se sienta un poquito mejor de esos capítulos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, pues para mí es como de los puntos más positivos porque había una escena fanmade que hicieron de la última, pues o sea, del último capítulo de Picard donde estaba toda la flota, que reemplazaban naves por naves canon, por así decirlo. Y pues para mí eso habría mejorado muchísimo. Y el caso es que ahora verlo, pues es impresionante. Es como esa primera nave que aparece, que es una Akira, que uno dice, pues yo conozco esa nave, uno se empieza a emocionar. Creo que los efectos visuales del espacio también los mejoraron muchísimo, los hicieron mucho más limpios, no tan... Porque es que creo que últimamente en Star Trek hacen el espacio como muy sucio, muy lleno de polvo, de escombros, de nebulosas por todas partes, cuando pues el espacio realmente es un gran vacío. Y creo que en estos primeros capítulos pues vimos un espacio muy bueno. Pero hubo algo que no me gustó y fue que, o sea, si hacen eso tan increíble, porque lo aprovechan tan poco. Tuvimos Tal toda cual. la temporada fue en el pasado y pues yo creo Esta, que no era necesario. Tal cual, es que no han entendido, este Picard es diferente. Se supone que Star Trek va de naves y va de espacio, y va de aventuras en el espacio, es un soap opera espacial. Ah, pero Picard no es así. Picard es una serie introspectiva, reflexiva, del personaje en sí mismo. Y, y, y en eso difiere de todas las demás otras series que ya hemos visto. Eh, pero eso implica hacer las cosas muy bien. Y, y- y una de las cosas que necesita una serie que sea reflexiva, introspectiva, es buena escritura por un lado, que ya lo tocó Diana, pero por otro lado, buenas actuaciones. Y bueno, Patrick Stewart es un gran actor, y el personaje de Cristóbal Ríos es un gran actor, pero de ahí en adelante el nivel de actuación empieza a descender personaje por personaje. Eh, yo estuve, por ejemplo, bueno, a, a mí actoralmente me parece más difícil la forma de 7 de 9 en Voyager que la forma de 7 de 9 en Picard. Es Uno otro podría personaje decir, totalmente, sí. es más natural, pero para un actor me parece mucho más, que demuestra más sus cualidades actorales en Voyager que en Picard. Y rescataría esos tres, porque de ahí para abajo, Jurati, bueno, ya conocemos el nivel de actuación de Jurati, de Agnes Peel. Raffi, ya sabemos cuál es el nivel de actuación de Raffi, o sea, no da para más. Y, 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 mm, Legolas, para mí sigue siendo Legolas, porque abre el armerillo después de haber pasado por la academia, abre el armerillo y sigue pegado a su espada. Esa es la única arma que le funciona. Em, Legolas, hermano, el man tuvieron que sacarlo porque el tipo como actor no da, o sea, el personaje no da, o sea, da por breves instantes, pero no da para ser un personaje principal. Y me preocupa ahora con la ida de Chris Ríos, de Cristóbal Ríos, que ha sido el mejor personaje de la serie en las dos temporadas, el mejor personaje de la serie, y ahora que lo saquen, bueno, yo no sé, para la tercera temporada es un hueco difícil de llenar porque es el personaje con el que mejor empatiza uno desde el comienzo. Entonces, No, esa ya, sería una falta, pero asumo yo que recuerden el Star Trek Day, que una de las noticias fue
el cast completo para la tercera temporada que está todo TNG. Que supongo que le darán más prioridad a ellos y el resto de los personajes, pues sí, gracias, fue muy bueno tenerlos, pero Ríos es una baja Fuerte. tenaz. No lo veo Y, más. o sea, Qué ¿y por qué no tristeza, sacaron a Elnor y a Raffi? nos quitaron al único capitán Sí. latino que ha habido. Sí, ¿Sí? Sí. no, y creo que también habría sido un spin-off interesante, el de Ríos, y se perdieron esa oportunidad. Sí, algo así Y en como vez de darle la capitanía a Ríos, se la dieron a Seven. Stargazer. Es que eso fue espectacular Habría sido chévere. y desperdiciaron un montón el personaje. De pronto si le dan una salida diferente, pues es que hasta dijeron cómo se murió. Es que Sí, exacto. lo podían dejar abierto, pero no, lo tenían que matar en un Bueno, momento. pero en la ciencia ficción hemos visto resurrecciones extrañas, o sea, Pero no creo que a Ríos lo vayan o bueno, no sé. Bueno, digamos que hay un lapso en el que de pronto puedan, digamos que el periodo en el que se quedó, tuvo hijos y se murió, pues hay muchas cosas que pueden pasar y puede ir al futuro en algún caso o alguna otra cosa, pero ya sería una cosa muy forzada, muy poco Sí, natural. sí, me parece que mataron la oportunidad de seguir explotando un gran personaje. Pero sí, caballeros y dama, si la genética de los Zung es tan increíblemente poderosa no. que todos los antepasados Son y igual. descendientes tienen la misma cara. De pronto algún tataranieto de Ríos se parecerá a su abuelo. No, ya están cansones con el Él sí tema. hace tatarabuelo, sí. Tatarabuelo. No, ya están cansones con el tema. O sea, yo adoro a Brent Spiner, adoro Data. Data es mi personaje favorito de todo Star Trek. Primero Data, después Spock, después Picard. Pero ya están, o sea, de verdad, ya se están pasando. Si Brent Spiner quería acabar con su personaje de Data, acábelo y ya. Pero el tipo quiere acabar con su personaje, pero quiere de alguna forma seguir ligado y interpreta cada antepasado o descendiente, porque lo hemos visto en el futuro, pero también lo vemos en el pasado. Todos tienen que ser él, o sea, y yo me parezco físicamente a mi padre, pero no soy una copia al espejo de él, y mucho menos de mi abuelo. Entonces, yo no sé, es como si no hubiera otro actor capaz de interpretar ese personaje. O sea, No, ¿tan grave estamos de actores? había otro, digamos lo que hicieron con Laris también, pues, eso para mí no tuvo ningún sentido, que la Laris del pasado fuera, o bueno, la antepasada de Laris también fuera igual. Eso ya fue exagerar porque no hicieron lo mismo con un personaje, sino con tres. O sea, porque Soji también. La misma cosa. Entonces, es como si no hubiera otros actores. En el futuro alterno que nos muestra la serie, todos y cada uno de los actores principales de la serie era fundamental y crucial en ese futuro alternativo. Todos. O sea, no había ninguno que no fuera, que no, todos eran cruciales e importantes. O sea, 7 de 9 era la presidenta, todos eran súper importantes. Entonces es como si estuvieran mal de presupuesto y no pudieran contratar más actores. Es como la única explicación probable que se me ocurre. Se les va la mano porque si hacen un cambio tan atrás en el pasado, pues esas personas seguramente nunca nacieron. Porque es que el cambio que hicieron fue muy atrás, ya el cambio generacional, pues por las cosas de la vida, ya hacen que esas personas jamás hubieran nacido. Entonces, me parece que también se les va la mano con eso. Sí, digamos, cosa como lo que pasa en el Enterprise C o en el Enterprise del ayer, pues es una cosa que uno dice, bueno, el cambio no fue tan atrás, posiblemente algunos de los, pues todos estos ya habían o nacido o estaban en proyecto cuando hubo el cambio y bueno, pues digamos, se Ya explica existía, que sí. todavía estén ahí. Pero es que esto ya es muy Pero atrás. esto sí es un cambio. Antes de cerrar el tema de los personajes, yo sí quería decir algo un poquito polémico, pero a mí sí me gustó el personaje de Jurati esta temporada. A mí me parece que Jurati creció mucho el personaje respecto a la temporada pasada y me gustó lo que, pues, o sea, creo que le falta más fuerza, pero me gustó lo que hicieron con ella y la Reina Borg. Me parece que fue una Bueno, relación. tenemos que hablar de la Reina Borg, pero hablando de otro personaje que pienso desperdiciado a más no poder fue René Picard. Ah, sí, ella apareció. Hubiera sido
hubiera sido la non plus ultra, que es este cuento de tremenda astronauta y no sé qué, y toda, ay, miedosa, toda, ay, necesito terapia. Ay, ¿esto qué? Pues nuevamente cuento los traumas, que de hecho aquí pasan varios, porque el de Ay. Picard es el central, que de hecho en mi opinión sobra completamente en la historia. O sea, uno podría hacer una cosa introspectiva. De pronto como un vinculándolo poquito trauma, mejor. de pronto que el trauma lo tuvo, pero lo superó hace tiempo, no sé, No, y pero, pero por eso decidió no amar, pero pues es muy distinto a que lo siga afectando hasta los 98 años que tiene Picard. no, Correcto. pero lo que mencionas, Diana, del personaje de René Picard es súper importante. Yo no sé si ustedes han leído biografías de astronautas o visto películas biográficas de astronautas, como por ejemplo esta de Neil Armstrong del primer hombre en la luna o la del Apolo 11. La Yuri Los Gagarin. astronautas son manes berraquísimos. Son Yo no tipos que no me se la vi. amilanan ante nada. O sea, Neil Armstrong lo derribaron y tuvo, supongo que tuvo su trauma y todo, pero el tipo, o sea, cuando lo escogieron al hombre es porque dijeron, este tipo es capaz de estar en una gran lata flotando en el espacio, en el vacío del espacio y resolver las cosas, porque es que las misiones espaciales siguen siendo muy peligrosas, o sea, tú necesitas tener a un tipo que no vaya a tener una caída, un bajón emocional por ninguna circunstancia que no se deje afectar, o sea, y aquí nos muestran una astronauta Tiene dudas. Una llena de adolescente. dudas y al que con 2 o 3 frases ya de una vez la manipulan lo suficiente como para no querer ir a la misión importante, que entre otras cosas no la encontré por ningún lado en el calendario espacial. Otro punto del que íbamos a hablar era de las guerras eugenésicas y de la ley Tabor. Creo que le va a tocar. Eh, pero es que, bueno, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que las guerras eugenésicas ya no sucedieron. Las guerras eugenésicas eran en los 90, creo. Sí, era Khan era el del 96. En la cronología original, las guerras eugenésicas eran en los 90. Por eso es que todo este nuevo Star Trek está creando una cantidad de canon contradictorio complicado. Perdón, yo meto aquí la cucharada. Pequeño spoiler del primer episodio de Strange New Worlds. En una charla que tiene Pike con Sí, gente por allá, no voy a ir más, él habla de las guerras eugenésicas sí, y eso de es un una truco. segunda guerra civil en Estados No, Unidos. Sí. eso es un truco. Eso es un truco. Tercera. Él Digo, llegó, como que o sea, primero fue la guerra civil, después las guerras eugenésicas y después la tercera guerra Creo que mundial. un poco pero, el personaje que reemplazó a Cisco, ¿cómo es que se llamaba? Ay, el de los disturbios en San Sí, Francisco. ese. Gabriel Bell, ese. ¿En qué fecha fueron los disturbios de San Francisco? ¿Alguien se acuerda? en 2024. Por eso es que había en el capítulo, ya cuando están en Los Ángeles, se veía gente en la calle, como mucho No, mugre, es que gente. Los Ángeles tiene un problema de homeless súper complicado, Hernando. Los Ángeles tiene un problema de homeless muy complicado. Cuando tú vas al centro de Los Ángeles, te das cuenta que hay muchos homeless. Lo que pasa es que cogieron todos los homeless de Los Ángeles y los metieron en una sola cuadra para para hacer una sola toma. Vamos a hablar entonces ahora después de las primeras impresiones, vamos a hablar de los personajes, los que ya conocemos y los nuevos. Entonces, pues, fugazmente saquemos al que menos hizo nada, que fue Elnor. Apareció, yo creo que 30 minutos en toda la temporada. Ya no se spoiler porque estamos hablando de eso. Lo mataron, no pasó nada, al final revive y ya. Francamente, no hizo nada nuestro elfo espacial. Hubo ahí un momentico donde apareció en forma de holograma y ya. Programa de combate. Sí, porque ahora la sirena guarda hologramas de todo el mundo sin su consentimiento, eso está para demandar. Sí. Diana, ¿qué personaje memorable tienes ahí en mente? ¿Qué te gusta? Bueno, memorable.
Memorable, lo más memorable de esta temporada que me parece a mí es la escena entre Q y Guinan. Q se jala una actuación que a mí me pareció espectacular. Hay que volverla a ver. La actuación de Q hablando con Guinan. ¿Qué más? Después entonces todos los personajes, como ya habíamos hablado, se empezaron como a diluir lo que eran para actuar como son ellos mismos, como la famosa actuación natural, tan de moda ahora en las telenovelas, que cogen a cualquier persona a actuar natural, o sea, actúe como es usted mismo, ¿sí? Esto me parece que les está pasando a muchos actores también, de nuestros actores queridos de nuestro corazón, pero ni modo. 7 de 9, por ejemplo, es un personaje totalmente distinto a lo que era 7 de 9 y a lo que uno esperaba que fuera a ser 7 de 9 cuando la íbamos a volver a ver en Picard. El mismo Patrick, le pesan los años, ya se le ve que le pesan los años al pobre. La voz la tiene muy quebrada, pero su actuación tiene altibajos. Su personaje, ese cuento del trauma, a mí no me enamoró mucho el cuento del trauma de Picard. Bueno, abriste muchas cosas, abriste un abanico súper amplio porque tocaste muchos temas. De John Delancey, él siempre ha dicho que Q le fluye natural y su actuación siempre es estupenda. Como mencionaba Hernando en algún momento, cuando uno veía que en un capítulo iba a aparecer Q, uno ya sabía que el capítulo era bueno, no importa de qué serie se tratara. John Delancey es estupendo. Y es tal vez el personaje que más le casa a él. De Patrick Stewart, él es un magnífico actor y quiere hacer una cosa introspectiva y no aventuras, y entonces por eso está cayendo demasiado en el tema del trauma y de la factura, pero adicional, cuando los actores le meten demasiado mano a la historia, y creo que este es el problema con esta serie, no siempre las cosas salen lo suficientemente bien. De 7 de 9, tal cual, o sea, yo creo que actoralmente es mucho más retador la actuación que hace en Voyager que la actuación que hace ahorita en Picard. Y bueno, el otro personaje que es encantador, que atrapa a todo el mundo, con el que la gente más empatiza, es Cristóbal Ríos, que es estupendo en donde lo pongan. Es Y estupendo. es un gran personaje y bueno, yo no sé cómo hacer la serie para superar la ausencia de Ríos. De haber sacado a alguien, mi voto era o por Elnor o por Rafi, que no terminan de pegar, y hubiera dejado a Cristóbal Ríos. Pero bueno, no sé, Diego tenía un punto ahí hablando de personajes un poco polémico para comentar. Sí, bueno, pero pues primero quisiera también, pues ya que mencionas a Ríos, para mí fue un desacierto total haberlo sacado de la serie, haberle puesto escrito su muerte, ¿sí? Ya es un personaje que ya supimos toda su historia, ya pues de ahí para adelante realmente lo que nos puede aportar en términos de Star Trek ya no va a ser más, y lo cual es una lástima porque desperdician una oportunidad grande. Y pues bueno, respecto a lo que decías, sí, a mí me parece que yo quisiera resaltar el trabajo de Alison Field en esta temporada. A mí me parece que el personaje de Jurati creció, que pasó, o sea, de pronto vuelve a ser como un poco la vez anterior, la típica china así como medio bobita, que un alien domina para que vuelva a ser, o bueno, y para lograr sus objetivos. Pero me parece que en este el papel de Jurati fue más importante y fue como un poco mejor llevado. Me parece que Jurati creció mucho esta temporada respecto a la pasada, y de alguna forma también me gustó el final que le dieron. O sea, como que Jurati terminó, tal vez aunque el maquillaje no me gustó, pero sí me gustó la idea de que Jurati terminara siendo pues parte del colectivo y se sintiera siendo bien allí, y sabiendo que este es un colectivo distinto, que no es el mismo colectivo que conocemos. Sí, que en cierta forma fue la reformadora del colectivo. Pero eso porque era de dos. Sí, era un colectivo Era un colectivo de En dos. el pasado.
Están en el pasado, falta Pero, todo el futuro de la exacto, reina Borg, que es lo más malo de este mundo. exacto, eso crea una cierta inconsistencia en todo lo que hemos visto de los Borg hasta el momento, porque si Jurati, la reina Borg, eh, hacen esa simbiosis de una única y nueva persona que no es del todo la reina Borg y no es del todo Jurati, eso debería haber tenido muchas implicaciones en los Borg que conocimos del siglo XXIV y que... No, porque no son el Bueno, mismo el punto es que colectivo. serían unos Borg diferentes. Este es otro Este es un colectivo colectivo distinto, aparte. que Sería lo que- la única forma, digamos, de conciliar eso. Los Borg que conocimos son unos Borg distintos. son otros Borg. Estos son unos Borg que, aunque surgen en el pasado, Es un necesitan colectivo aparte. de la reina del En futuro. tercera parte, sí. O Este es sea, otro colectivo. Es como lo que Pero pasa con eso la es una cooperación explicación Volter. que nos estamos dando nosotros, los fans que estamos viendo la serie. No es una explicación que dieron los guionistas en la serie. Los guionistas, los guiones, el gran patinaje de esta serie. A mí me parece que eso sí queda bastante claro porque, o sea, si se forma un colectivo en el pasado, pero igual el colectivo normal ya existía en ese pasado. Y estos se van y se abren por su propia cuenta. ok, Y se o sea, roban una nave y tú lo que estás diciendo es que hay un colectivo Borg el de 100. simbionte con Jurati Sí. que se forma en el siglo XXI y del cual no sabemos nada hasta principios del siglo XXV, que es cuando está De la todas primera formas, el temporada colectivo de Picard. no se supo nada hasta finales del 24, entonces creo que para mí no es descabellado. Igual la galaxia es muy grande y se puede ir a cualquier lado. Pero bueno, ahora que hablamos de los Borg, yo creo que eso ahorita toquémoslo en inconsistencias en el siguiente tema, pero de pronto terminemos los personajes primero. Ok. Pues bueno, Y perdón, yo también quería decir que a mí me parece también una lástima que los únicos dos que hayan renovado sean Raffi y 7, que para mí son los más flojos. O sea, a mí me parece más flojo de Raffi que Elnor incluso. Yo prefiero a Elnor que a Raffi. ¿Tú prefieres a Elnor que Raffi? Wow. Es que Raffi a mí no me entra por ningún lado, me parece un personaje que sobra totalmente, no le aporta nada a la trama. esa empezó con los traumas la temporada pasada. Ella empezó con Y la relación que tiene con 7 es súper forzada, no hay química, las actrices no tienen química. No hay Para nada de nada. química. Entonces, digamos, uno dice, bueno, por lo menos Stamets Colbert Wilson Cruz, el doctor. que tienen química, que tienen una relación bonita y todo. Raffi y 7 no tienen nada de química, o sea, eso fue muy forzado del guión, como porque Star Trek tiene que tener ahora siempre sí o sí una baraja, porque no tiene que ser uno, sino que tienen que ser muchos, de personajes incluyentes. Y me parece que este fue forzado. Cuando surge natural está bien, pero cuando es forzado no funciona, y en esta me parece que no funcionó. Sí, totalmente. Yo voy a decir de par personajes pequeños que me simpatizaron. Pues obviamente ya hablaron de la doctora Teresa. Me pareció que fue un interesante personaje, tanto así que fue el que Nos quitó a Ríos de que se quedara. Y es que con ellos están más o menos recreando muchas de las cosas de la cuarta película. Y, o sea, la versión siglo XXI de Star Trek 4. Habían terminado como en la última película, como en la cuarta, perdón, que se la llevan al futuro. Eso hubiera sido mejor cierre. Yo estaba esperando eso. Yo estaba esperando que se la llevara. El otro es el papá de Picard, el doctor Baltar Picard. Y el otro, como homenaje que hicieron, fue con el agente que los capturó, como en el séptimo, octavo capítulo, que fue un capítulo básicamente de los archivos X. Era la versión Mulder de Star Trek. Qué bueno que lo sentiste como un homenaje y no como una copia. Porque para mí cogieron el personaje de Mulder. Los arquitectos, cuando fusilamos un edificio, decimos que es un homenaje, claramente. Claramente es un homenaje. Bueno, ok. Los músicos también dicen que están haciendo un homenaje cuando plagian una canción. Pero sí, o sea, lo que hicieron fue coger el personaje de Mulder y meterlo a Star Trek. Así de simple. Porque el tipo es Mulder por todos lados. Faltó Scully. Hubiera sido chévere que hubiera tenido un Scully. Sí, entonces hubiera quedado más completo el homenaje.
Y ahí nos muestran que los vulcanos, o sea, supuestamente llegaron al primer contacto, pero antes del primer contacto estuvieron en Carbon Creek, en un episodio de Enterprise, y ahora también estuvieron, eso fue que tal vez como en los 80, cuando el agente era joven, entonces volvieron a ver más vulcanos, o sea, siempre estaban visitando la Tierra, pero nunca nadie se dio cuenta hasta First Contact. El de Carbon Creek, ¿en qué época fue? ¿En qué época se supone que estuvieron esos vulcanos acá? En los 50, finales de los 50. Bueno, estaban viniendo, Sí. nos venían visitando ahí. Como el capítulo del de primer contacto de TNG, que Riker se disfraza de alienígena para conocer más de ellos y que al final no logran, pues sí, como no logran hacer el primer contacto porque determinan que la sociedad no estaba lista para hacerlo. Algo parecido. Bueno, algo se inventaron, pero sí es muy forzado tener muchos vulcanos acá. Bueno, Ok, sin extendernos mucho, ¿qué inconsistencias pueden ver por ahí? Yo quiero. Ok, dale. ¿Cómo carajos destruyen el colectivo Borg en el siglo 24? O sea, puede que sí, ahora los humanos son malos y quieren destruir el universo, pero eso no justifica que puedan destruir a los Borg, no hay forma. No lo explican. No lo Exclusivamente explican. Es un hueco completamente grande Cuando- y la tecnología tampoco parece ser muy superior. O sea, aquí parece que se les olvidó que los Borg se adaptaban. O sea, se acordaron que asimilaban casi al final de la temporada, porque los Borg parecía que no asimilaban. Pero bueno, se acordaron de eso, pero ya no se adaptan. Cuando Bueno, yo, cuando yo dale. estaba escribiendo mis impresiones, al principio dije que hay muchas cosas que uno no puede tomar literalmente y que son como en cierta forma metafóricas. Pienso que lo que pasa con los Borg es una de esas cosas. En primer lugar, pues la reina Borg aquí la muestran como un personaje Sí. completamente individual. Cuando, bueno, de pronto Ella es la expresión del colectivo. ella, digamos que eso se ve más claro en First Contact y de pronto Voyager sí tiende un poquito a individualizarla. Ella es el colectivo, ella no es un personaje individual, sino que cuando ella habla con Data le dice, tú planteas una disimilaridad donde no la hay. Yo soy el colectivo, o sea, ella es la expresión de todos juntos. Yo soy los Borg. Sí, entonces, bueno, dale. luego termino mi idea. Dale. Bueno, No, entonces, dale. el punto es que, en cierta forma, ellos como que al hacer esta línea tangencial de tiempo, muestran como una humanidad diferente, victoriosa, pero racista, como que piensa en la supremacía, algo un poquito nazi. En lo que muestran como que ellos son capaces de vencer a todos los enemigos y la humanidad es lo máximo. La raza aria, bueno, en este caso la raza humana, es lo máximo. Y entonces, en cierta forma, como que tener a la reina Borg para ejecutarla enfrente, como acabaron con el último y el peor enemigo, la tienen como muy simbólica. En ella están representados los Borg. Y bueno, digamos que a esto de los símbolos voy a volver más adelante en algo que pasa con 7 cuando reasimilan a 7 de 9, que es una pendejada sí, porque le salen los mismos implantes que tenía. Pero no queda asimilada ni es parte del Entonces, colectivo. Sí, eso. Esa es como una forma simbólica de tratar otro trauma que meten ahí de 7. Sí, porque 7 está traumatizada porque fue Borg. También. Ok, Todos están traumatizados. bueno, a ver. Pero el de 7 se lo pierden. Inconsistencias. Explican que Gaina decide envejecer al ritmo de los humanos. Entonces, por eso cuando Picard viaja al siglo XXI, que bueno, teóricamente Gaina no debería estar ni siquiera sin envejecer al ritmo de los humanos, pero por eso cuando viaja al siglo XXI es una Gaina mucho más joven, que esta vez sí es interpretada por una actriz diferente, no como los Zoom, que todos son interpretados por Brent Spiner. O sea, pero ¿no les parece que eso crea una cierta inconsistencia con la Guinan de Time Arrow de TNG? Bueno, es una de las cosas que hemos estado hablando con nosotros Juanma lo con mi estuvimos hermano. discutiendo. Y es que si el futuro es distinto, los eventos de Time Arrow nunca pasaron, entonces Picard no viajó al pasado y no conoció a Guinan antes. Entonces, pero los eventos de Time Arrow no empiezan en 1800. Claro, pero necesitaban que hubiera un Data. Del futuro y Data
viajaran al pasado. Para dejar la Si no hay cabeza, pica- porque ese es un bucle temporal ahí, como el futuro es distinto, ese bucle nunca se dio. Entonces, nosotros lo perdonamos por ahí, pero digamos que cuando arreglan la línea de tiempo y Ríos está atrás y vuelven a contar el cuento, ya no cuadra tan bien esa explicación. Entonces, en un primer momento, digamos, si no hay un Picard que se devuelva en el tiempo, pues, Y la cabeza de Data quede ahí. y una cabeza de Data que quede en el pasado, pues no habría problema. Ok. Pero, digamos, cuando ya arreglan la línea del tiempo y dejan los Ríos atrás, ahí sí se genera un problema. Ok, ¿y ustedes entendieron realmente que vaya o que no vaya René Picard a la misión realmente era tan importante como para cambiar la humanidad? Porque ese descubrimiento solo podía hacerla ella. O sea, que ninguna otra no dije persona podía fijarse en ese organismo. No, el punto es este. Ella como, digamos, el punto es este. Ella descubrió ese microorganismo, quién sabe si por accidente, por vainas, y que ese microorganismo lo pudieron haber descubierto de mil formas, pero el caso es que como no lo descubrieron en esa precisa misión, pues le fueron a pedir cacao a Zung para que los ayudara, y entonces eso fue básicamente como la explicación que dio la Claro, reina. no, pero yo creo que lo que trata de decir Juan Pablo es que si ponen un astronauta suplente, ese astronauta suplente pudo haber completado la misión. O sea, ¿cuál era la importancia de que fuera ella? Para mí no lo dejan claro. No es claro. Y en especial por lo que el personaje es tan flojo. No Sí. lo desarrollan. Pues bueno, ahí puede ser el hecho de que hay cosas que de pronto fortuitamente pasan de una forma y que pudieron simplemente no haber pasado, y si ella no Claro, estaba, pero pues ella era la que tenía el chiripazo o sea, y se lo la serie son encontraba. 10 horas y le dedicaron 4 horas al trauma de Picard. ¿No crees que le pueden haber dedicado de pronto una horita a explicar un poquito? Media horita a desarrollar el personaje de René Picard, pero es que el personaje de René Picard es No, es invisible. insustancial, débil, frágil, no se sostiene. Yo creo que era simplemente necesario para tener un Picard, un antecesor en la historia, porque ella para mí sufre como el efecto que lo parodiaron en Big Bang Theory de los cazadores del arca perdida de Indiana Jones. Al final de cuentas uno se da cuenta que Indiana es inútil. Al fin los nazis hubieran encontrado el arca, la abren y se mueren. Punto. Indiana es tal que entra la historia ahí. Entonces ella era como tan esencial, o sea, otro lo hubiera descubierto perfectamente. Okay, yo tengo una teoría diferente y voy a ser un poquito polémico. Okay. Yo creo que, a ver, yo creo que como seres humanos y la forma en que producimos energía, porque es básicamente un problema de generación de energía, estamos afectando el clima. O sea, eso es cierto. El cambio climático se puede medir. Hay un consenso de la mayoría de los científicos que han estudiado el tema y efectivamente las temperaturas van en aumento. Eso es innegable. Desafortunadamente eso se ha vuelto un tema político y político de una importancia impresionante. Y hay partidos y políticos que son negacionistas del cambio climático, lo niegan, y hay partidos y políticos que son ultradefensores del tema del cambio climático. Y aquí están abusando de que la culpa de todo lo malo del futuro, porque el futuro todavía puede salir mal, es el tema del cambio climático. Fíjense que ellos justifican que van a buscar a Zoom porque para salvar de la crisis ecológica al planeta. De hecho, mencionan el tema de la crisis ecológica. Y es que Star Trek últimamente está siendo demasiado político. Yo no sé si ustedes se fijaron en Discovery. La presidenta de la Tierra es un cameo de una político demócrata del estado de Georgia. Progresista. Entonces, ¿Qué tal que en Colombia, y lo voy a cambiar a ver si logro poner el eje. ¿Qué tal que Star Trek fuera colombiano? Sería una chimba, o sea, sería lo máximo que hiciéramos una producción como Star Trek para regalársela a la humanidad. ¿Y qué tal que un cameo de un partido hiciera un político de derecha, para ponerlo así en estos términos, de un partido reconocido de derecha, hiciera un cameo
representando el presidente de la Tierra. Imagínense cómo, en lo radicalizado que está el país políticamente, imagínense cómo eso podría ser interpretado por un porcentaje fuerte, por un porcentaje grande de personas. Y desafortunadamente estamos viendo un Star Trek muy partidista, no muy político, muy partidista. Sí, exacto. Y entonces ahí querían meter el tema de la crisis, quieren meterlo tanto que, por ejemplo, y estamos haciendo como spoiler ahí, en el primer capítulo de Strange New World, en el discurso de Pike se menciona el tema ecológico. Entonces, ese afán de querer mostrarnos ese mensaje hace que las historias entren un poco con calzador, y creo que por ahí está un poco la explicación de que las cosas no terminen de cuadrar. Y yo creo también que, pues ahora que lo mencionas de este discurso político, a mí me parece que Star Trek siempre fue muy político, pero no tan politizado. Porque es Pero que no partidista. Exacto. O sea, Quería mostrar como una alternativa. y siempre no es ni por siempre aquí ni dejaba por allá. abierto el debate, y había capítulos que planteaban dilemas morales muy interesantes, y ahora es como, no, es que lo malo es esto. Y no Y concluían. ya no ocurren esos debates que antes ocurrían, que eran lo interesante y lo chévere de Star Trek, sino que ahora es como, no, es que esto es lo malo, y esto es lo que hay que atacar. Se ha vuelto dogmático. Y pues digamos que si vamos a atacar algo, y hablamos de eso, es que pues precisamente ese problema político es más grave aún que el cambio climático, porque el cambio climático lo podríamos, lo podríamos trabajar si no hubiera tanta negligencia política. Entonces no es tanto como decir, no, es que el cambio climático es malo, todos sabemos que el cambio climático es malo, sino pues ponernos de acuerdo para hacer algo al respecto, que es lo que no se ha logrado y posiblemente no se va a lograr. Por radicalizar. Bueno, Juan me quitó la pregunta que yo tenía, que era la de Guinan, entonces me sacó el sombrero otra. En el final del episodio, ya cuando realmente todo lo que hizo Q era prácticamente una lección para Picard para que no se quedara solo, él dice que está muriendo solo, pero en Voyager Q tiene su esposa Q y su hijo Q, y no Y creo su que hijo Q. no creo que es que el continuo, bueno, de pronto también hay roces en la familia y todo, pero tal cual solo, pues no Mira, está. hay como Diego ahorita se pidió el turno, esta vez me pido el turno yo. Todo es canon. Todo lo que hemos visto, lo que vimos desde todos hasta los 90 y lo que estamos viendo desde el 2009 hasta ahora, todo es canon. Discovery es canon, Picard es canon, Strange New World es canon. El problema es que como han abusado tanto de las precuelas, como Discovery empezó siendo una precuela, como Picard tiene este tema de viaje en el tiempo, justo ahorita al 2024, están creando canon inconsistente. Están creando canon que se está perdiendo la consistencia del canon. Y una de las cosas es eso. Entonces uno se pregunta, en la primera temporada de Picard nos preguntábamos por Chakotay. Bueno, ya, listo, dejamos de preguntarnos por Chakotay. Nunca nos lo explicaron ni siquiera con una frase. Es que con Chakotay no funcionó y nos separamos. Ya, listo, con eso quedaba resuelto. Y, por ejemplo, es como si se hubieran olvidado lo que tú dices de la mujer Q, de Amanda Q. ¿Se acuerdan que Amanda se convierte en Q? Oh, sí. Y que Q es el mentor de ella. Y que dentro de los Q hay esas relaciones de mentores, porque acuérdense el Q que se quería morir, que era un poco mentor de Q. Y existen como esas relaciones. ¿Se acuerdan que en ese capítulo en donde ellos deciden tener el bebé Q, donde está la guerra civil Q, hay como una autoridad, como un Q que es más autoridad que los otros y es con el que hablan? ¿O se acuerdan del Q que le quita los poderes a Q? Hola Q, ¿cómo estás Q? Y ese un poco es el tema. Están mostrando cosas que le quitan un poco la consistencia a la serie, y por eso todos tenemos que crear explicaciones para justificar lo que vemos y darle consistencia a las cosas. Por otro lado, ¿había necesidad de matar a Q? ¿Q? Ninguna.
No había. Ninguno. O sea, chévere plantear que se está muriendo, pero es que un Q se puede demorar 100.000 años muriéndose. Sí. Eso es Puede- una explicación que te das tú, sí. no, pero es que no había Todas ninguna las necesidad. explicaciones Es la misma inventamos. necesidad que tenía Brent Spiner de matar a Data. O sea, Es- lo de Q era, o sea, lo de que apareció joven con CGI y hizo así y se transformó en Q viejo fue increíble, pero por molestar a Picard. Pero como por decir que se está muriendo, pues creo que también es otro que, no sé si ya tienen miedo de que John Delancey esté viejito y se les vaya a morir también y por eso lo quieren ir sacando. Off topic, pues de pronto fue porque Chakotay se volvió el capitán de la Protostar y se fue al cuadrante Delta, por eso terminó con 7. Digo Ok. yo. Y fue que lo hayan matado porque... Yo hago el mismo comentario de Hernando sobre Chakotay. O sea, no hacemos sino inventarnos explicaciones nosotros Bueno, pero mismos. es que si lo muestran como que él fue el capitán de la Protostar y a la Protostar Es lo único que tenemos, eso es lo único que tenemos. Es Que que, el es que, Chakotay de pronto apareció es que allí. nos toca recurrir a eso. Yo por eso le voy a comprar la explicación a Diego. Se la voy a comprar de ahora en adelante. Ya tienes a alguien que sigue tu explicación, Diego. Porque para mí hay preguntas que no tienen respuesta. Bueno, vámonos al capítulo final. Como siempre en esas 2 temporadas de Picard y las 4 de Discovery, siempre todo lo arreglan en el último capítulo. Muy a la ligera, muy rápido. Básicamente como desde el 6º, 7º capítulo, yo ya tenía una serie de sospechas de cómo iba a terminar. De que algo le estaba pasando al Q, que estaba enfermo, que al final Jurati se iba a volver la reina Borg, que era la reina del principio, que Río se iba a quedar, que 7 y Rafi iban a volver juntas. O sea, todo eso ya estaba telegrafiado de la mitad de la temporada, o sea que francamente de sorpresa, ninguna. Totalmente predecible. Lo único que realmente me sorprendió fue pues ver el cameo de Wesley. de Will Wheaton, de Wesley Crusher. Y francamente, yo creo que es el fanservice más fanservice de todos los fanservice, porque ya Will Wheaton no estaba actuando, él estaba haciendo de él mismo, no era Wesley, era Will Wheaton haciendo de Will Wheaton. Bueno, en defensa de Will Wheaton, un actor hace lo que le muestra el guión. Lo que le pongan. ¿Sí? Hay que comer. Lo que le muestra el guión. Y hay guiones que no dan más, ¿sí? Por más de que el actor sea bueno. Y estos guiones no han hecho sino patinar y patinar y patinar. Como les comentaba, no sé, hace un ratico, muchas frases inconexas, muchas frases que uno piensa que es error de la traducción, que el principio de la frase no tiene nada que ver con el final de la frase. Se pierden, en vez de decir las cosas básicas, quieren como inventar nueva manera de hablar. Entonces queda bastante defectuoso el guión. En cuanto a Wesley, si el guión te dice es que Wesley se parece ya físicamente al viajero, ya Wesley hubiera actuado más como el viajero, ¿sí? Le hubiera prestado esa interpretación. Pero no, simplemente dijeron, vea, el guión diga esto. Con barba, todo. O sea, él no tenía por qué estar con barba. Sí, se estaba Por la representando. pandemia todos nos hemos dejado la barba, Diana. Yo tengo barba también. Sí, yo antes no la tenía cuando era el Wesley. Sí, sí, pero todos conocemos a Will Wheaton así. Queríamos ir a ver a Wesley de viajero, ¿sí? Entonces le hubieran puesto una fisonomía más acorde con su hecho de ser viajero, de que una persona que ha conocido tanto en el universo, en el pasado, en el presente, en el futuro, eso es lo que es un viajero. Sí, se dejó la barba en el camino. Pero yo sí estoy muy de acuerdo en lo del guión. A mí me parece que no sé, digamos, había diálogos entre Ríos y Teresa que eran como tan malos, o sea, como que de verdad... Telenovela. Todo el diálogo en español que pero el diálogo en español, de hecho, me pareció mejor que los diálogos en inglés, es que en inglés era peor. Pero sí, diálogos de telenovela. O sea. Y aunque los personajes sí se notaba que tenían química, el guión no fue bueno para alimentar la química. Me parece que como que fue también un poquito forzada cómo se da la relación, pero se salva porque los personajes sí tienen química, o sea, los actores tienen química. Pero
Ajá, el niño también, los diálogos son El malísimos. niño es terrible. Es El mal. niño es malísimo. O sea, con tan buenos actores infantiles que hay, ¿no pudieron conseguir un mejor actor infantil? Y Ese también niño el guión que le dan, es que ahí sí lo que dice Diana, el guión es muy malo. O sea, el niño igual no tenía mucho más que hacer porque el guión era una bobada. Pero ven, Exactamente. para cerrar el tema del viajero, ¿les gustó esa parte? Pues bueno, A depende. mí, ¿Estuvo satisfecho? a mí me gustó más eso que haber visto a Wesley como comandante o capitán en una nave, porque de todas formas fue lo que cerró en TNG, que de pronto en Nemesis fue como, ok, bueno, volvió, no sé por qué volvió, pero... Hay una cosa que no hemos mencionado y que tiene que ver con el tema de Wesley, pero también Ajá, con el Gary tema Seven, de sí. eso, de la Romulana que estaba aquí disfrazada de humana cuidando a René. Nariz. Es todo el cuento de Gary Seven. Alguna vez en su momento, pues Roddenberry, cuando la serie estaba medio tambaleando, pensaba utilizar Star Trek para lanzar otras series y en algún momento se pensó que Gary Seven podía hacer una serie o algo por ese estilo. Si lo que están haciendo con Will Wheaton es de pronto preparar el camino para algo que coja por ese lado, sería muy interesante y encajaría muy chévere. O si lo que quieren hacer de pronto es con Will Wheaton, que está ahí, hacer algo para la siguiente temporada, tiene sentido y puede ser muy chévere. Si no, es simplemente un fanservice bonito, pero no más. No, y yo, Pero, ahora que mencionas a Gary Seven, a mí me parece que también hay una conexión chévere que, digamos, pasa primero con, pues, los del siglo XXIX que aparecen tanto en Voyager como en Enterprise, que están revisando que la historia pase como se supone que tiene que pasar. Y segundo, que, Discovery en su temporada 3, yo creo que de las cosas buenas que hizo fue hablar de esas guerras espaciotemporales y plantear ese escenario de que hay un problema espaciotemporal y que hay muchos viajeros en el tiempo. Eso me parece que es algo muy, muy interesante que plantea Discovery, que no lo vuelven a mencionar en la temporada 4. Pero pues eso abre la puerta al multiverso de Star Trek, que también es algo muy interesante. pero ven, si ustedes fueran los productores, los directores, la gente que maneja la serie, ¿escogerían como actriz a Isa Brion para... Para él es todo el peso de una serie. ¿Para darle peso a un proyecto No. nuevo a esa niña? O sea, pues no sé, me parece la mejor elección posible. No, yo no le he visto así los superdotes actorales como para... No, pero sin embargo sí pueden coger algo planteado en ese universo si no cojan a los mismos personajes. O sea, en la idea de los viajeros del tiempo, revisando la historia y pasando por diferentes puntos en Star Trek puede ser algo interesante. Así no sean los mismos personajes, porque yo creo que tampoco Will Wheaton se vaya a prestar para hacer una serie en solitario diciendo que él hace mucho no actúa y que sus actuaciones eran como él mismo en The Big Bang Theory. Sí. Hay que ganarse la papa, ¿no? Y yo creo que si le ofrecen un buen trato a Will Wheaton, él está dispuesto a hacer cualquier papel protagónico en Star Trek o fuera de Star Trek. Todos, si les ofrecen, dicen que sí corriendo. Bueno, pues 7 lo ofrecieron Todos y no aman le salió Star nada Trek. bien. ¿Ah? No, que a 7 lo ofrecieron y no le salió nada bien. Y es la que más quieren, o sea, para la temporada 3 solamente quedaron Rafi y 7, que para mí era la pareja más floja de actores de esto. O sea, para mí incluso, o sea, es que sí, no sé, Ríos no lo... Vuelvo a lamentarme que Chris Ríos no esté para la temporada 3. No, eso es una lástima completa. Y haber visto, no sé, a Ríos interactuar con Worf habría sido algo muy divertido. Oye, qué chévere. Qué bueno. Ríos, él además de ser un gran actor, porque es un actorzazo, no es sino verlo en esa escena donde hizo varios hologramas a la vez, cada uno con una En la personalidad primera temporada. diferente, con Y una forma de Claro, hablar sí. diferente, Sí. fue fantástico eso. Bueno, entonces, para que ya cerremos este caótico podcast, no lo verán ustedes porque eso le voy a meter bastante tijera de edición. Consideraciones finales. Permítanme comenzar a mí. No siendo la mejor serie de Star Trek, mejoró bastante en comparación a la primera temporada. En cuanto a lo que ya dijimos, efectos, la historia se alargó un poco más de lo necesario, con menos capítulos hubiera sido suficiente. Y al menos sí sentí que tenía un poco más de sabor Trek, aunque ponerle en un futuro tan cercano, 2 años, creo que fue un gran error. Haberlo puesto en un futuro un poco más alejado de lo que estamos viendo actualmente,
hubiera funcionado mejor, o uno ya se cree lo del cambio climático más extremo, las misiones espaciales a la luna Europa. Europa, y todo el asunto, un futuro un poco más lejano, unos 20, 30 años, hubiera sido mejor. Pero por lo pronto sí, mejoró en cuanto a la primera, mejoró, pero todavía no está dentro de las mejores, y nunca va a estar dentro de las mejores producciones de Star Trek. Pues sí, la temporada 2 fue bastante mejor que la temporada 1, que si querían un Star Trek Tarantino, ahí estaba, la temporada 1 de Picard. Sangrienta, a más no poder, ¿sí? Pero la temporada 2, pues, empezó muy bien y uno quería que siguiera así de bien, pero los shows de Trek, todos absolutamente, los disfruto y los amo y los critico y todo, pero los sigo queriendo. Juan, Bien. Diego. Bueno, consideraciones finales. Pues como decíamos al principio, sí, me gustó, es interesante. Me parece que de pronto se fuerza mucho el tema de la redención y el tema de la salvación personal y ese tipo de cosas. Toda la serie está marcada de ese como estoy perdido y necesito ser redimido. Básicamente los diálogos de Q apuntan hacia allá. Cuando Jurati decide unirse a los Borg en cierta forma también apunta hacia allá. Entonces una serie muy marcada como por esa temática de la redención que es como romantizada de una forma Y monotemática. un poquito exagerada. De todos modos, me gustó, me parece chévere volver a ver naves clásicas, me parece chévere volver a ver en el espacio algo que sí se sienta Trek, que porque recuperó mucho de la nueva generación y uno sí se sentía viendo cosas chéveres. El primer capítulo tiene calidad cinematográfica, es casi estar viendo una película de la nueva generación. Ese tipo de cosas me parece chévere, que ojalá que aprendan de eso para la siguiente temporada y lo apliquen. Y pues bueno, esperar a ver qué viene. Sí, bueno, a mí me parece que pues la serie peca mucho en, no sé, de pronto como en el fanservice. Al principio, en el primer capítulo, el fanservice es excelente por la flota que vemos y todo lo que pasa, pero conforme van avanzando, ya no es el homenaje, sino ahí sí ya es la copia de la 4, que entonces, bueno, el punqueto en el bus, al principio uno dice, bueno, este puede ser un detalle chévere porque es el mismo punqueto, que ya han pasado años y chévere, pero ya entonces que Ríos empiece a copiar el diálogo de Kirk, como que ya empiezan a hacer demasiados homenajes, que pues yo creo que ya se les fue la mano. Sí, sí, se les fue la mano. En mi opinión, hay capítulos que sobran totalmente. A mí no me entra el capítulo de los archivos secretos X. O sea, me parece que fue un capítulo divertido, pero si la serie fuera episódica, quizá. Pero dentro de la trama no aportó nada. Quizá el capítulo entero que le dedicaron al trauma de Picard, en el que él hablaba con su papá, y que eso es un capítulo entero, tampoco le aporta nada al desarrollo de la historia. Yo siento que, no sé, la serie se pudo haber condensado mucho más y no perder tanto tiempo en temas que al final no resultaron para la historia. Me parece que desperdiciaron a Q, porque Q tiene unas apariciones brillantes, pero son pocas para la importancia que tiene. Y creo que al final la explicación queda también, como siempre, la dan muy a la carrera y pudo haber sido un poco más sentida. Porque el abrazo sí fue muy bonito y todo, pero yo creo que daba como para más y que de pronto Picard reflexione sobre su amistad con Q. Podía haber venido desde antes y que no lo metieran solo en el último capítulo. Creo que, bueno, ese es como el recorrido final, pero también resalto mucho que definitivamente me sentí viendo más Star Trek en la primera temporada que no me sentía viendo Star Trek. Tal vez sí un poco, pero no, o sea, no es lo mismo. Ahorita sí me sentí viendo Star Trek. Tuvo sus cuotas de humor buenas Star Trek, como cuando Ríos aparece en un balcón y se cae. Para mí eso fue una excelente cuota de humor Trek. Esas son cosas que podrían pasar perfectamente. Y pues nada, o sea, en términos generales a mí también me gustó, pero siento que inició tan bien que nos hizo generar una expectativa tremenda y nos desilusionó mucho al final. Yo quedé bravo en el último capítulo porque sentí que la serie daba para mucho más. Voy a meter un segundito la cucharada otra vez, qué pena. Me parece bonito y me acordó ahorita que mi hermano menciona el abrazo entre Q y Picard, que Picard por fin entienda que Sí. Q no es malo, que Q es un amigo que ha estado ahí, porque él siempre le ha tenido piedra, pero Q siempre ha estado al servicio. Y siempre lo ha ayudado. Ujú. Sí, sí.
Eso me gustó. Q es un personaje fantástico. Para mí Q no es un villano. O sea, No, villano no, la Reina Borg. nunca lo ha sido. Villano la Reina Borg. Pero Q no. Nunca. Villano Gulda Kak. Pero Q no es un villano. A ver, de estas nuevas series, yo diría que de lo mejor que hemos visto, tal vez esta segunda temporada de Picard. Después diría que Prodigy. Después diría que Lower Decks. Y después diría que lo último es Discovery. Sí. Así en ese rango. No me meto a Strange New World todavía porque, aunque el primer capítulo fue muy bueno y seguramente ahorita hablaremos un par minuticos de eso, hay que ver cómo se desarrolla la temporada. Es de lo mejor que hemos visto, mejoró mucho con respecto a la primera temporada, pero sigue adoleciendo de algunos problemas y uno de los problemas es esos finales tan apresurados. Es como, si tienen poca historia, como se mencionaba antes, pues resuma el tema y en lugar de hacer 10 capítulos, háganlo en 4 y no alarguen necesariamente las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, me preocupa cómo pueda envejecer esta serie. El 2024 está aquí a la vuelta de la esquina, o sea, en nada estamos en el 2024. Yo revisé los calendarios de misiones y no hay ninguna misión tripulada que se llame Europa ni a Europa en el 2024. Hay una misión no tripulada, hay una sonda que se llama Europa Clipper que va a viajar al satélite Europa, pero no hay ninguna misión tripulada y menos con la única misión tripulada que está en el calendario y puede ser para el 2025, incluso puede retrasarse, son las misiones del proyecto Artemisa, que es regresar a la Luna. Entonces, que esté tan cerca el 2024 como para un evento determinante del futuro, me parece un riesgo para la serie, un riesgo narrativo terrible porque la serie puede envejecer rápidamente. O sea, siéntense a ver 2012. ¿Se acuerda que el 2012 fue un boom taquillero en su momento porque según los mayas se acababa el mundo? Pero hoy en día, ¿quién se quiere ver 2012? El mundo no se acabó, seguimos aquí. Y eso le puede pasar un poquito a Picard, sobre todo con un año tan reciente, con el 2024. Creo que hay que replantear la cronología de Star Trek. Creo que hay que replantear los disturbios de San Francisco, las guerras eugenésicas, la Tercera Guerra Mundial y replantear esa cronología, pero creo que como lo están haciendo no está bien hecho. Y creo que están creando aún más vacíos a futuro de lo que están corrigiendo. Tengo muchas expectativas en la tercera temporada. Espero que el regreso del cast de TNG logre darle lo que siempre hemos querido los fans de TNG, que es un cierre a TNG, un buen cierre, algo que desafortunadamente no tuvimos en Nemesis, y que nos hizo falta una buena despedida, un buen cierre de TNG, y de pronto aquí lo conseguimos. Y espero que no sigan abusando de los Zoom, porque aunque yo adoro a Brent Spiner y fui feliz cuando lo conocí en persona y no me quería lavar la mano porque era la mano que le había dado y había estrechado la mano a Brent Spiner, ya está abusando y no, a uno no le gusta que sus personajes queridos caigan en eso y el tipo ya está abusando de los Zoom. Sí, ya bien, creo que yo también lo había pensado, un error garrafal haber puesto todo esto en el 2024. ¿Sí? Esa misión a Europa en el 2024, cuando precisamente la misión Artemisa, que es el trampolín Luna-Marte, está para el 2025, si acaso. Sí, y se eso puede lo retrasar. sabemos nosotros, lo tenían que saber ellos. ¿Cómo pudieron poner una misión a Europa en el 2024? O sea, no tiene sentido, no es altamente ilógico, mejor dicho, eso es altamente ilógico. Otra cosa que quería decir yo era
En cuanto a... el nombre es Star Trek Picard. O sea, se trata sobre Picard. Nos van a explicar qué fue lo que le pasó a Picard. Que no nos gusta qué fue lo que le pasó a Picard porque sus traumas y sus cosas, pero esa es la serie, Star Trek Picard. Así como Discovery se podría llamar Star Trek Burnham. Sí. Se podría llamar Star Trek Burnham, sin problema. Exacto. Pues sí, se llama Star Trek Picard y es sobre Picard. Ni modo que hacer. Buena explicación. Hoy compro 2 explicaciones, la de Diana y la de Diego. Pasamos a Strange New World 5 minuticos. Exacto. Y para no botarnos en spoilers, en 30 segundos cada uno, ¿qué les pareció el primer episodio de Strange New Worlds? Para mí es lo más Trek que se ha hecho en este nuevo... Y vamos a decirlo así. de fundación, sí. ¿Sí? Ah, bueno, eso fue menos de 30, perfecto. Pike fue un personaje que me encantó desde que lo vi en Discovery. En la segunda temporada fue para mí lo mejor que tuvo. La primera fue Lorca, la segunda fue Pike. Burnham siempre tenía a alguien que le ponía el pie actualmente encima. Me pareció una serie muy, muy buena. Tiene esa, digámoslo, como inocencia que tenía la serie de los 60, obviamente llevada al siglo XXI. En ese primer capítulo conocí a todos los tripulantes, a todo el puente, más que en casi 2 temporadas de Discovery. Y si me pongo en algo banal también, Pike es el capitán más alegre y a veces frívolo de la flota estelar. O sea, disfruta su trabajo de una forma tal que a veces es demasiado relajado en algunas situaciones. Pero vamos a ver qué pasa en los 8 que faltan. Mi hermano y yo nos vimos hoy el segundo capítulo. Y bueno, básicamente sí recupera mucho lo que es la serie original. Y la verdad, a mí ambos me han gustado. Me parece que, bueno, digamos que uno siempre va a tener quejas después de haber sido fan del Star Trek clásico. Pero me parece que va por muy buen camino. A mí me parece que es bueno. Me parece que estaban demorados en hacer una serie episódica. Sí. O sea, yo creo que estaban demorados en replantearse el tema de los largos arcos argumentales. Y en las series episódicas, lo bueno de una serie episódica es que si a uno le gusta un capítulo, uno se lo puede repetir sin problema. No hay problema. Me gustó el capítulo 3, el capítulo 9, el capítulo 8, listo, los veo. Pero cuando tú tienes un largo arco argumental, te tienes que repetir toda la temporada. Y si la calidad es inconsistente, no te la vas a repetir, así de sencillo. Yo creo que van bien, espero que mejoren. Y es el mejor primer capítulo de todo lo nuevo de Star Trek. Es el mejor primer capítulo de todo lo nuevo de Star Trek. Yo creo que incluso rivaliza en nivel con el primer capítulo de la segunda temporada de Picard. Están más o menos cercanos en calidad. Pondría como mejor episodio el primer capítulo de la segunda temporada de Picard porque fue muy emotivo, muy bonito verlo, pero muy cerquita en nivel. Espero que sigan así y estoy de acuerdo con Juan. Siempre uno tendrá quejas y siempre habrá cosas que a uno no le gusten, pero por ahora prefiero concentrarme en lo bueno. Hicieron que con ese capítulo iniciaron lo que espero yo que sea como la imagen de marca, el video de marca, que es la presentación con la Enterprise, dibujando el Delta y luego el Star Trek. Me pareció una animación espectacular. Lindísimo. Mejor que el opening de Discovery. Hasta el momento. Vamos a ver. Total. Bueno, entonces, nada, este fue nuestro caótico podcast. Como les digo, tal vez no lo verán porque mucha tijera va a pasar por esta grabación. Les agradecemos que nos pongan cuidado en nuestras locuras, en nuestras desviaciones de tema, porque así somos los trekkies, viscerales, en cuanto a lo que hablamos.
Y pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Larga vida y prosperidad. Gracias, Juan Manuel. Larga vida y prosperidad. Diego, lo mismo, gracias. Gracias a todos. Scotty, transportame. Juan Pablo, también muchas gracias por acompañarnos. Larga vida y prosperidad. Un saludo para todos. Y el jefe de comunicaciones que nunca se presenta al principio, Hernando Sánchez, se despide y nos estaremos escuchando en otro podcast. Esperemos un poco más organizado. Larga y prosperidad. Chao.